Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les expondremos nuestro tema de investigación que se titula Autoestima y ansiedad en estudiantes de psicología de la UTP, sede de Arequipa en el año 2022. Los integrantes son Emilia Paza, María Alejandra Arpi, Dayana Calcina, María Fernanda Campana y Yanela Silva. Introducción. El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de identificar la relación existente entre la autoestima y ansiedad en estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Es a partir de este punto que se basa en cómo la autoestima de los estudiantes se ha visto afectada y puede generar síntomas de ansiedad. Es por esta razón que se presenta la siguiente interrogante. ¿Cómo se relaciona la autoestima con la ansiedad en los estudiantes de psicología de la UTP de Arequipa en el año 2022? Continuamos con el planteamiento del problema. Como bien sabemos, la educación universitaria virtual ha hecho posible ver las problemáticas que desarrollan los estudiantes, donde en la primera variable la autoestima se puede definir como la autoevaluación de los pensamientos, capacidades, juicios, percepciones e imagen propia de una persona. En cuanto a la segunda variable, se puede definir como un estado de agitación e inquietud, la cual se manifiesta mediante una tensión emocional. Asimismo, nuestra investigación se basa en cómo la autoestima de los estudiantes se ha visto afectada y puede generar síntomas de ansiedad. Objetivos. Nuestro objetivo general es identificar la relación que se da entre la autoestima y la ansiedad en estudiantes de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022. Nuestros objetivos específicos son analizar el nivel de autoestima en estudiantes de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022, determinar el nivel de ansiedad en estudiantes de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022, establecer las relaciones que hay entre las dimensiones físicas de autoestima y la ansiedad en estudiantes de la carrera de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022, comparar las relaciones que hay entre las dimensiones emocionales de autoestima y la ansiedad en estudiantes de la carrera de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022. Explicar las relaciones que hay entre las dimensiones académicas de autoestima y la ansiedad en estudiantes de la carrera de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022. Evaluar la autoestima en estudiantes de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022 presenta diferencias según su sexo. Examinar la ansiedad en estudiantes de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022 presentan diferencias según su sexo. Hipótesis. Como hipótesis general tenemos, la autoestima se relaciona positivamente con la ansiedad en los estudiantes de psicología de la UTPC de Arequipa en el año 2022. En cuanto a nuestras hipótesis específicas tenemos, hipótesis 1, el grado de autoestima que presentan los estudiantes es elevado. Hipótesis 2, el nivel de ansiedad en los estudiantes es elevado. Hipótesis 3, entre las dimensiones físicas de la autoestima y la ansiedad en estudiantes se da de manera positiva. Hipótesis 4. Entre las dimensiones emocionales de la autoestima y la ansiedad en estudiantes se da de manera positiva. Hipótesis 5. Entre las dimensiones académicas de la autoestima y la ansiedad en estudiantes se da de manera positiva. Hipótesis 6. La autoestima en estudiantes presenta diferencias significativas según su sexo. Hipótesis 7. La ansiedad en estudiantes presenta diferencias significativas según su sexo. Prosiguiendo con la exposición, les presentaremos la determinación de términos estadísticos acerca de nuestra población, nuestra muestra y nuestra unidad de análisis. En nuestra población, aplicamos a estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Arequipa 2022. Nuestra muestra fue a 200 estudiantes de Psicología de la UTP, sede Arequipa en el año 2022. Y nuestra unidad de análisis fue un estudiante de Psicología de la UTP, sede de Arequipa en el año 2022. Asimismo, nuestra matriz de operacionalización de variables fueron autoestima y ansiedad. Las dimensiones de la autoestima son académica, familiar, social, emocional y física. El indicador de este es un conjunto característico de experiencias que se interpretan activamente, dando forma al concepto de sí mismo. Este consta de 10 ítems y el instrumento aplicado fue la escala autoestima de Rosenberg. Asimismo, la escala de medición que se aplicó fue ordinal. En ansiedad, las dimensiones son somática o física y emocional. El indicador de este es que cuya índole es eminentemente de tipo corporea. Reconocer
se refiere no más que todo a lo que es reconocer lo que estamos sintiendo y sus posibles causas. Este consta de 20 ítems y el instrumento aplicado fue el cuestionario de ansiedad de estado de rasgo de STAI. Y bueno, en su escala de medición fue ordinaria. Asimismo, tenemos lo que son los baremos para la autoestima como para la ansiedad. En el caso de la autoestima tenemos lo que es la autoestima baja, media y elevada. Y en el caso de la ansiedad, el nivel bajo, nivel medio y nivel elevado. Prosiguiendo, con esto les presentaremos el procesamiento de datos. En este caso, les presentaré el análisis descriptivo de la variable sociodemográfica, de los cuales los 200 estudiantes evaluados, 125 fueron femeninos y 75 masculinos. En femenino con un porcentaje de 62.5% y en masculino con un 37.5%. Seguimos con el análisis descriptivo de la autoestima y sus dimensiones. Como está en el cuadro, sacamos aquí lo que es el mínimo, máximo, la media, la expresión típica, la varianza de la dimensión académica, familiar, social, emocional, física y el total de la autoestima, que es 200, que es la muestra que es el número de estudiantes. Asimismo, también tenemos lo que es el histograma. También pasamos con lo que es el análisis descriptivo de la ansiedad y sus dimensiones, donde también sacamos lo que es el mínimo, máximo, la media, desviación típica, la varianza de la dimensión somática, dimensión emocional y el total de la ansiedad, que es la muestra, que son 200 estudiantes. También tenemos lo que es su respectivo histograma. Pasamos con lo que es la verificación de la hipótesis específica 1, donde según el análisis descriptivo sobre el nivel de autoestima que muestra los alumnos, como se observa en el cuadro, se ha podido comprobar que los estudiantes no presentan un nivel de autoestima elevado, puesto que los datos exponen que solo un 27.5% del total de la muestra presenta un nivel elevado. Y ahí también tenemos lo que es el gráfico de barras. Ahora tenemos lo que es la verificación de la hipótesis específica 2, que es sobre la variable ansiedad, donde según el análisis descriptivo sobre el nivel de ansiedad que presentan los alumnos, se ha podido comprobar que los estudiantes universitarios no presentan un nivel de ansiedad elevado, puesto que los datos solo exponen que solo un 2% presenta un nivel elevado, y también está su respectivo gráfico de barras. Ya. Ahora, como se puede ver en la tabla, en primer lugar, se observa que en la tabla 10 que el p-valor de la variable autoestima es 0.000 y el p-valor de la variable ansiedad es 0.037. Por ende, no presenta una distribución normal. Por lo tanto, los análisis de si existe o no relación entre las variables de la primera hipótesis debería ser analizada con una prueba no paramétrica, y en este caso sería RHO de Spearman. Ahora, en el análisis de normalidad de autoestima con relación al sexo, en la primera se logra observar que se aplicó la prueba no paramétrica Human-Whitney, hallándose que el p-valor es igual a 0.032, en la que se ha encontrado que sí existen diferencias significativas entre las variables. Es decir, que la variable de autoestima sí difiere significativamente de la variable sexo, lo cual sí comprueba la hipótesis específica planteada en la investigación. Y en la otra tabla, con respecto a la ansiedad, se aplicó también la prueba no paramétrica Human-Whitney, hallándose que el p-valor es igual a 0.377, en la que se encontró que no existen diferencias significativas entre las variables. Es decir, que la variable de ansiedad no difiere significativamente de la variable sexo, lo cual no comprueba la hipótesis específica planteada en la investigación. Luego, en la verificación de hipótesis general, la autoestima se relaciona positivamente con la ansiedad
en los estudiantes de psicología de la UTP de Arequipa 2022. En la tabla se ha visto que el RHO es igual a 0.102 y el p-valor es igual a 0.152. Y se ha comprobado que la variable autoestima se relaciona positivamente con la variable de ansiedad. O sea que a un mayor nivel de autoestima se registra mayor nivel de ansiedad en los estudiantes de psicología de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Arequipa, en el año 2022. Bueno, continuando con nuestra hipótesis número 4, se usó la correlación de RHO de Spearman, teniendo como resultado menos 0,283 y el p-valor de 0.00, comprobando así que la variable emocional de la autoestima se relaciona positivamente con la variable de ansiedad. Por lo tanto, a un mayor nivel de autoestima se da un mayor nivel de ansiedad en los estudiantes de psicología de la UTP. Según el rango de relación, entre ambas variables se da una íntima correlación, ya que el puntaje obtenido se encuentra entre el intervalo de 0.00 y 0.20. Después, nuestra quinta hipótesis también se usó Spearman. El resultado fue 0.063 y el p-valor de 0.376, comprobando así que nuestra variable dimensión académica de la autoestima se relaciona positivamente con la variable de ansiedad. Por lo tanto, un mayor nivel de autoestima se da un mayor nivel de ansiedad en los estudiantes. Según el rango de relación, entre ambas variables se da una buena correlación, ya que el puntaje obtenido está entre el intervalo de 0.60 y 0.80. Luego, para nuestras hipótesis 6 y 7, solo se usó la misma prueba no paramétrica de U más Wiener. En la hipótesis 6, el p-valor fue de 0.377, en la que no se ha encontrado diferencias significativas entre ambas variables, es decir, que la variable de autoestima no difiere de la variable de sexo. Y en nuestra hipótesis 7, en nuestra tabla, el p-valor fue 0.005, en la que se ha encontrado, a diferencia de nuestra hipótesis 6, que sí existen diferencias entre ambas variables. Es decir, que la variable de ansiedad sí difiere de la variable de sexo. Luego, nuestras conclusiones del trabajo. Primeramente, la investigación fue realizada en estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2022. Revela con un nivel de confianza del 99% que las variables de autoestima y ansiedad tienen una íntima relación positiva, ya que RHO fue menos 0.102 y el p-valor de 0.152, por lo que significa que un mayor nivel de autoestima se da un mayor nivel de ansiedad en los estudiantes universitarios. En nuestro análisis descriptivo sobre el nivel de autoestima, se ha comprobado que los estudiantes universitarios no presentan un nivel de autoestima elevado, ya que en nuestros datos fue un 27,5% del total de toda la muestra. Y en el análisis descriptivo del nivel de ansiedad, se ha comprobado que el 98% de los estudiantes de psicología no presentan un nivel de ansiedad elevado, ya que los datos exponen que solo un 2% del total de la muestra presentan un nivel elevado de ansiedad. Eh, después, eh, Después del análisis sobre el nivel de autoestima y ansiedad, se ha comprobado que los estudiantes de la carrera de psicología de la UTP presentan niveles altos de ansiedad como de autoestima. Siguiendo con nuestras recomendaciones, al haberse comprobado que solo un menor porcentaje de estudiantes presentan un nivel de autoestima elevado, se recomienda a los docentes planificar charlas en los diversos cursos sobre maneras de aumentar la autoestima, amor propio, superación de uno mismo, ejercicios como reflexionar sobre las cualidades, escuchar sus emociones, construir mejores relaciones. Luego, realizar evaluaciones cada cierto tiempo para comprobar que los estudiantes, su nivel de autoestima está creciendo. Después, se observó que existe un mayor porcentaje de estudiantes que presentan baja autoestima. Se recomienda a los estudiantes aceptarse tal como son, respetar sus deseos propios, necesidades, además de trabajar en su integridad junto a su autoafirmación. Pueden intentar actividades nuevas como plantearse metas. Esto ayudará a reafirmar sus fortalezas, reconocer sus falencias, pero con una actitud positiva, dispuestos a mejorar en el futuro.
Al ver que se presentó un bajo porcentaje de estudiantes con ansiedad elevada, se recomienda identificar a este grupo de estudiantes para poder trabajar con ellos mediante charlas, ejercicios de respiración. De esta manera ayudará a combatir su ansiedad. Y relacionando a los estudiantes que tuvieron un nivel de ansiedad elevada, se propone técnicas de relajación, las cuales son estrategias adecuadas para afrontar, reducir y controlar los estímulos y situaciones que llevan a su ansiedad. También técnicas cognitivas como las autoinstrucciones, las cuales enseñan a los estudiantes que se hablen a sí mismos y den instrucciones de forma positiva. Después acá tenemos nuestras referencias que hemos usado a lo largo del trabajo. Y gracias por su atención.